Bienvenidos a The Shambles, la calle mercadera más antigua de Europa, de las más bonitas del mundo. Estamos en York, una ciudad al norte de Inglaterra, de las más visitadas, de las más bonitas de todo Reino Unido. Para venir, ¿por qué no?, desde Londres o desde otras partes del país o de Europa. Vamos a visitarla. York es una ciudad al norte de Inglaterra, más o menos entre Edimburgo y Londres. Son algo de 3 horas y media, 4 en coche y 2 horas y media en tren desde Londres. Es uno de los viajes típicos del día, la verdad. Tiene una población de poquito más de 200.000 habitantes y un área de poco más de 250 kilómetros cuadrados. Tiene calles típicas, mercaditos, cosas muy antiguas, historias que tienen que ver con fantasmas, con Harry Potter. Así que les vamos a contar un poquito de todas esas cosas sobre York. Vamos. Esta es la calle más popular de todo York. Es la calle de mercado más antigua de toda Europa. Se llama The Shambles y se cree que el nombre proviene de inglés antiguo fleshambles, que quiere decir shelves, que son como estanterías frescas. Entonces era de las primeras calles de mercado de toda Europa. Y como ven, es un mundo de gente, porque es la principal atracción de York. El pueblo de York tiene mucha relación con Harry Potter, hay tiendas de Harry Potter, hay tours de Harry Potter, mucho que ver con Harry Potter. Y se cree que esta calle de Shambles inspiró a J.K. Rowling en Diagon Alley, el callejón Diagon, pero ella nunca lo afirmó y se cree que no es así, pero igualmente el pueblo ha ganado esa fama y se ven tiendas de Harry Potter, lugares de Harry Potter, aunque acá no se filmó nada de Harry Potter, todo lo de Harry Potter se filmó en los estudios. Pero hay dos cosas de hecho que sí tienen que ver con Harry Potter y con York. Esta estación principal de trenes de York, fue el lugar donde se filmó una escena de Harry Potter y la piedra filosofal, donde Hagrid y Harry van caminando en King's Cross, aparentemente buscando la plataforma 9¾ Les dejo una foto para que la puedan comparar. Y también en York nació David Bradley, que es el actor que interpreta a Argus Filch, así que dos relaciones mínimas que tiene la ciudad con Harry Potter. Miren este lugar bien antiguo, el tamaño de la puerta, miren, tiene un paso. Muy bonito. ¿Alba pasa? Sí, Alba pasa. Obvio que pasa. Este está bueno, lo descubrió Alba. Miren primero qué buena pinta que tiene. Y segundo, adentro bien el estilo antiguo, las cajas registradoras. Hasta los que trabajan ahí vestidos, ¿no? Típico. Acá nació una persona que creía en la magia y hacía pociones. Y el lugar se llama 9¾ y tiene la cerveza de mantequilla. Lo descubrió Alba, así que esta es una tienda de Harry Potter. Es importante entender justamente la importancia, valga la redundancia, de York antiguamente en lo que tenía que ver con el punto estratégico entre norte y sur y este y oeste de Inglaterra. Muchos reyes han hecho sus castillos en York, mucha gente ha intentado conquistarla, era un punto importante administrativo de Inglaterra. Fue muy importante siempre York, a pesar de hoy no ser de las ciudades más importantes de Inglaterra, históricamente sí que lo fue. Ahora estamos caminando las murallas de la ciudad. Las murallas, más que nada construidas en los siglos XI y XII, eran más o menos, siguen un poco el rastro de lo que eran las murallas romanas, de los que quedan pocos, la verdad. Recordemos que York fue una ciudad romana, luego anglo o Anglia, y luego también vikinga, y luego normándica, obviamente. Y las murallas fueron construidas, como les decía, más que nada en el siglo XI y XII, siguiendo un poco lo que era la línea de las murallas romanas, de lo que era la antigua ciudad romana. Se puede caminar a lo largo de todas las murallas, son algo de 3 kilómetros, una caminata de 1 hora, y se va recorriendo todo lo que era la periferia de la antigua ciudad, y se van teniendo lindas vistas también de la ciudad, como tenemos por ahí la catedral, y está muy bonito, y más si tenemos un sol así, ¿no? Esto que está acá atrás es la catedral gótica más grande de todo el norte de Europa. ¿Y cuántos años demoró en construirse, Alba? ¿Cuántos?
¿Cuántos? 100. 100. No, 250 años, terminándola en el 1400, y es la tercera en importancia, repito, en el grupo que tiene que ver con la iglesia de Inglaterra, algo muy importante para lo que significa la iglesia, porque tiene la tercera posición más importante dentro de ese grupo. Muy bonita, la catedral es gigante y está hermosa, o sea, me encanta, la verdad. Están restaurándola en restauraciones constantes, más o menos casi desde que se construyó, con remodelaciones y demás. De hecho, hay un equipo especializado en las reformas que trabaja exclusivamente en la catedral. Cuando se quemó la catedral de Notre Dame, como esta catedral también en un momento sufrió un incendio, la gente que trabajaba allí fue hasta París para ayudarle a la gente a reconstruirla, darle ideas y su conocimiento. Pero esto es una locura, o sea, estoy increíble. Esta es una de las entradas a la ciudad. Esta estructura es estructura medieval y en el siglo XIX estaban debatiendo, ¿mantenemos o no mantenemos las murallas? Y dijeron, sí, vamos a mantenerlas, pero tienen que funcionar, hacer que la ciudad pueda funcionar. Esta era la única entrada que mantuvieron, pero tuvieron que crear, no alba, sino arcos adicionales a los costados para que puedan entrar autos, para que puedan entrar vehículos más grandes, aunque sí que mantuvieron la estructura original. Por eso York decidió, ok, mantenemos las murallas, pero hacemos funcionar la ciudad, que no sean un obstáculo para la ciudad. Y creo realmente que es una decisión buena, porque estas estructuras están realmente muy bonitas. Miren qué mantenido que está. Eso es 100% medieval. Recomendaciones turísticas: York es súper pequeñito. Todas las cosas que se visitan están dentro de un rango de 10-15 minutos máximo caminando. Nosotros venimos en auto. El estacionamiento por el centro es caro, nos ha salido entre 10 y 12 libras por unas 5 o 6 horas, pero se hace todo caminando, todo dentro de lo que era la ciudad antigua, todo dentro del centro, así que eso, sepan que si se pueden quedar por ahí un alojamiento fuera del centro y tienen que venir al centro una vez por día, estacionar o venir en transporte público, acá se hace todo a pie. Otras cosas tradicionales de York es el chocolate. Van a ver varios locales que están haciendo chocolate, lugares para probar chocolate, y en este mismo edificio es donde nació el Kit Kat, la marca Kit Kat, y también hay otras marcas por ahí más conocidas en Reino Unido que han nacido aquí en York, pero esta ciudad de Inglaterra tiene el Kit Kat como es la ciudad de origen del Kit Kat, y fue justamente en este edificio antiguo y muy bonito, por cierto. Hemos encontrado este rinconcito muy bonito para hacer el final. Veredicto final, Alba, ¿qué te ha parecido? Muy bien, la verdad, o sea, todo lo tienes cerca, o sea, máximo eso, 15 minutos, y es muy bonito, todos los rincones son muy bonitos. A ver, se puede hacer muy bien en 2 horas. Sí, un día está bien, nosotros vinimos súper tranquilo. Por cierto, hicimos un walking tour, como olvidé de decirles, es totalmente gratuito, se los voy a dejar en la descripción, y como dice Alba, está todo súper caminando, se puede hacer en un día, nosotros lo hicimos en 2 días porque queríamos ir relajados. Yo creo que York, a ver, he visto cosas por ahí tal vez más bonitas o similares, pero nunca tanta cantidad. O sea, cada rincón, cada esquina, cada negocio, cada tienda, cada casita, cada calle es bonito. O sea, todo, no hay algo que haya dicho, esto no. La verdad, todo, por lo menos dentro del centro, hasta saliendo de lo que era la ciudad antigua, la estación de tren, los parques, eso ha sido todo bonito, creo. Eso es verdad. Mi favorito, la catedral, sin duda. O sea, la catedral me fascinó. No sé, Alba, ¿qué es lo que más te gustó? La catedral también. La catedral. Recomiendo hacer un walking tour o venir bien informados de historia, porque es una ciudad con muchísima historia en cada rincón. Todos los rincones bonitos, ciudad pequeña, recomendable, vengan para York, que recuerden, la ciudad de Harry Potter, que no tiene casi nada que ver con Harry Potter. Chao, hasta la próxima.